El siguiente es un podcast de entrevistas, sin libreto, sin presiones, sin apuros, donde nos olvidamos los prejuicios para escuchar historias. Ahora, vos confía. ¿Te acordás la primera película que viste diciendo o pensando, o después de que la viste dijiste, esto va más allá de una película? ¿Que te interesó quién la hizo? ¿Que te interesó algo más? ¿La historia? ¿La geografía? O sea, algo que vos dijiste, estoy mirando más que me senté a mirar una película, me está pasando otra cosa. ¿Te acordás alguna? Sí, sí, hay una puntual que me pasó más de estudiando cine, que ahí, bueno, hay todo un contexto para el que te pase eso, ¿no? Como te están predisponiendo a que lo veas de esa manera, que siempre lo digo, es los 400 golpes, como bueno, ahí yo sentía como que estaba viendo algo más y que ahí como que siento que confluyeron como un montón de ideas, como de que el cine era algo más grande y que podía decir muchas más cosas, pero la verdad es que en mi familia siempre se miraron muchas películas y también algo que estoy reflexionando bastante ahora es que a mí me hacían ver películas que yo era chica para verlas. Llegamos a esa conclusión con varios. Claro, como me doy cuenta, pero no por una cuestión de que se viera algo como fuerte o inapropiado, sino por una cuestión de que los temas eran muy adultos o los personajes eran grandes. Digo, no sé, yo miraba, había una que en castellano le ponían leones de segunda mano, ¿viste? Y que eran, los personajes son grandes y les pasan cosas de viejos y qué sé yo. Y yo como que mis papás como que me alentaban a ver esas películas porque a ellos les parecían buenas películas, entonces me decían, bueno, vos tenés que ver esto, ¿no? Y era eso, y era, no sé, Encuentros Cercanos, y era Poltergeist, y era como un montón de cosas que ellos era como, bueno, esto lo tenés que ver porque son buenas películas. ¿Edad? Más o menos. Y Con yo, Poltergeist me asustó un es poco. que fue todo, yo tengo recuerdos como de muy chica estar mirando esas películas, te hablo de, no sé, 10 años, 11 años. Antes del secundario ya mirar películas que por ahí eran como para más grandes. Recuerdo llorar mucho con Mi nombre es Sam, por ejemplo. Y que, yo decía, che, creo Está que era chica durísimo. para ver esta película. Y me pasa ahora que por ahí vuelvo a verlas y digo, yo me acuerdo que esta película la vi de muy chica. Como, ¿qué hacía mirando esta película? Entonces es como que tengo muy difuso como para decirte una en la cual me pasó eso de más chica. Tengo este recuerdo un poco más de ahora, de grande, Claro, de más post formativo, 18, digamos. más de formación. No tengo esa sensación previa. Sí, empezar por ahí a preguntarme por directores, habiendo visto Kill Bill, ¿no? Como, y después por ahí ver Bastardo sin Gloria. Y eso sí me acuerdo de chica, era más adolescente y empezar como a preguntarme y decir, ok, pero estas películas las hizo la misma persona y empezar como a ir por ahí, ¿no? Como empezar a hacer ese camino. ¿Y tus viejos venían del palo del cine o solo le gustaban las No, películas? les gustaba mucho, eran como, te diría cinéfilos sin considerarse cinéfilos. Nada, mi papá comerciante, mi mamá profesora de inglés, nada que ver. Eh, pero sí, veían muchísimas películas, les encantaba mirar películas. Y sí, creo que ellos siempre que pudieron como alquilaban. Yo desde muy chica tuve una tele en mi habitación, por ejemplo, con un VHS para poder mirar cosas y ellos me alquilaban películas, me compraban cosas para mirar. Como siempre Tremendamente estuvo estimulada por ese súper lado. estimulado. Sí, sí, mi mamá siempre me dice que cuando era muy chiquita me ponía por ahí una película para dormir y por ahí yo terminaba la película cuando ya debería estar dormida, iba, la despertaba y le decía, poneme otra. Y era como, no, son las 2 de la mañana, tendrías que estar durmiendo. Bueno, es culpa de ella también. Claro, entonces bueno, no, siempre súper estimulado, entonces me cuesta como identificar un momento, los tengo muy difusos, muy difusos. ¿Dónde estudiaste cine? Yo estuve cine en el CIEVIC, que recientemente ha dejado de existir. Ah, ok. Sí, sí, hará un poco más de un año o dos quizás que dejó de existir. Y hace poco falleció además el que era el creador y rector del CIEVIC, que era Aldo Paparella. Eh, pero sí, yo estudié cine ahí. ¿Y siempre supiste que ibas a estudiar cine cuando estabas en la secundaria o en algún momento dijiste, voy por otro Eh, lado, lo tengo paralelo? Más o menos, por ahí pensaba en un momento, sabía que venía por algo creativo.
la secundaria tenía como una orientación que era en arte y teatro, entonces había algo ahí y empecé a dirigir obras de teatro en el colegio. Y ahí medio que dije, bueno, que hay algo por acá, pero el teatro por ahí no me imaginaba, no lo proyectaba, como continuar explorando cosas que tuvieran que ver con lo teatral. Y justamente vino parte más de mis papás como decirme, che, ¿y esto? Y algo más relacionado al cine o la televisión que te gusta y que te gusta tratar de hacerlo y demás. Y sí, me fueron como cerrando los puntos y después se fueron como abriendo otras cosas, porque quizás ellos en ese momento pensaban que yo iba a hacer cine Claro. y no fue por ahí, fue Te iba a más por preguntar el eso, lado. nunca se te dio por dirección, guionista, nada. Sí, yo estudié guión, yo me formé en Ok. guión específicamente, justamente un poco de ese camino que se fue como armando, que es como, ok, pensamos que quizás iba a hacer cine, después me di cuenta que quizás quería más escribir, y después me di cuenta que quizás quería escribir sobre cine y no tanto, o sea, me gusta escribir ficción, me gusta escribir, me gusta dar clases de guión, pero mi desarrollo va más por el lado teórico, o sea, como mi interés siempre está más del lado teórico que del lado práctico de la parte cinematográfica. Entonces, como bueno, eso también se fue como formando desde ese lugar. Y me decías que empezaste a ver capaz el mundo del cine distinto cuando empezaste a estudiar. ¿Te es fácil escindir de eso para alguna película? Decir, bueno, esto lo miro y lo miro. Sí, No ¿no? lo analizo, no pregunto, no... Bueno, Miro la de no, Brad Pitt y no, es Brad tanto Pitt no. arriba en Fórmula 1 y no me Que preocupa la la edad de Brad amé. Pitt. No la Preciosa, amé. preciosa película. Eh, Pero hay que como no, creo que puedo hacer las dos supresión cosas. de la incredulidad Sí, sí. muchísimo más que en otro momento. Pero creo que puedo hacer las dos cosas. Yo me súper involucro con las películas como en lo que me quieren dar, pero no puedo dejar de estar pensando en algunas cosas. Por ejemplo, algo que me carga mucho es con que siempre estoy mirando la estructura, que es algo que en guión es súper importante, es algo que cuesta mucho enseñar, como que cuesta mucho cuesta mucho transmitir qué es una estructura, cómo identificarla y cómo es ese el sistema de la película. Entonces es algo que me obsesiona un montón, porque cuando encuentro una estructura clara, me sirve para después poder enseñarlo, Como ejemplo, transmitirlo. claro. Claro, me sirve muchísimo. Y aparte me sirve a mí para ejercitar, como encontrar modelos de estructura que no son siempre todos iguales. Bueno, Fórmula 1 no, es más básica en ese sentido, como más sencilla. Pero es como sí, siempre estoy buscando estructuras, siempre estoy buscando muchas cosas de guión en las películas, siempre, como... Pero no me dejo divertir igual, como no me condiciona el que si no es una película con... A ver, no tengo estándar, digo, no existe eso, me parece medio snob también, como ponerte un estándar de disfruto desde acá para arriba, Claro. de dónde, ¿no? Como me parece medio ridículo, medio goma, pero bueno. No, pero Hay digo gente más... que lo hace, qué sé yo, no sé, pero... Sí, pero más allá de eso, digo, capaz que te pasa y qué sé yo, a veces pasa con la música, viste que hay cosas que vos disfrutabas y después capaz cuando estudias un poquito te escuchás con otro oído y decís, esto era una Me pasa falopa. cuando vuelvo a ver películas que me parecían muy buenas antes de estudiar. Me pasa eso. Era obvio, yo amaba Forrest Gump, la vuelvo a ver y digo, no, Hay huequitos. sí, o digo, bueno, ya está, no importa. Pero sí, eso sí me pasa, de volver a mirar películas que me parecían muy buenas cuando no tenía formación y me doy cuenta que me pueden seguir gustando, pero no eran tan buenas. Bueno, igual eso es un buen punto. A mí me gusta esto. Claro, sí, obvio, qué sé yo. me sigue gustando, pero por ahí le encuentro más como el efecto. Ponele esto, ¿no? Forrest Gump o Dramones como mucho más efectistas, que digo, claro, si era un golpe bajo atrás de otro. No es que me hizo llorar porque era una maravilla, me hizo llorar porque como usó un mecanismo muy básico, ¿no? Y hoy por ahí sí me conmueven otras búsquedas. Lloro un montón mirando películas, pero me conmueven mucho específicamente otras búsquedas, como a nivel profundización de un tema. No hace Nada. falta matar al perro en el medio de la No, película. esas no las veo, ¿ves? Como eso ya me da bronca, diga, nada, no hace falta. Pero bueno, igual sí me meto en otras que ya sé que voy a llorar, o sea, qué sé yo, lo voy manejando. Sí, igual es cierto, como
que le ves los hilos a algunas cosas, me pasa eso, me termino como, me conmueve mucho más cuando veo otros recursos, pero no quiere decir que deje de disfrutar como esta cosa más efectista en donde ya sé todo lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, no me conmueve Fórmula 1, porque no llego a conmoverme, porque ya sé lo que va a pasar, porque lo estoy viendo Yo no creo venir. alguien que llora en la película de Brad Pitt me parece un poco difícil. No. Es linda, es efectiva, está buenísimo, no deja de ser Brad Claro. Pitt. Es como si está Stallone. Claro. De hecho, es bastante similar a la, no sé si la llegaste a ver, a la de Stallone, que maneja un auto muy parecido a Fórmula 1, Driven. No. Fue mi primera película en DVD. Ah. Estamos hablando hace, no sé, 25 años. Pero tenía la estructura bastante parecida, que tampoco es que hay mucho margen, ¿no? Porque, bueno, es eso, el compañero más joven, era bastante parecida a la película. Sí, de hecho, hasta el primer punto de giro es Cars F1. Digo, no es como que va por ahí. Y quizás después del segundo punto de giro es Cars 3, ¿no? Como, qué sé yo, sí, son iguales. ¿Qué querés que te diga? Pero está Brad Pitt. Pero está bien y es divertida, es divertidísima, la pasé bárbaro. Y después, con respecto a tu trabajo o tu función con respecto a esto que estudiaste de cine, me decías que hacías guión o que vos estudiaste puntualmente guión. ¿En qué momento empezaste con la comunicación de, llámese podcast, stream y los puntos que ahora vamos? Pero digo, ¿en qué momento dijiste, bueno, es por acá, quiero comunicar esto y no tanto hacer? Fue en el tercer año de cine, que es el de especialización. O sea, mientras yo paralelamente estaba estudiando guión puntualmente, que es esto que te digo, el año de especialización, ahí mismo empiezo a trabajar escribiendo sobre películas. Empiezo muy amateur, pero claro, yo tenía formación igual teórica sobre cine, entonces como que había cosas que me resultaba súper interesante la parte de análisis. Cuando vos estudias cine, hay muchas materias de análisis de películas. Esas eran las que a mí más me interesaban más las de análisis, la de escritura y las de historia. Era como, bueno, confluía todo ahí, ¿no? Claro. Era la forma más cómoda para mí de plasmar en un texto eso que yo estaba viendo en películas. Entonces empezaba a ver como muchas películas, iba todo el tiempo al cine, iba mucho sola, iba en cualquier horario y veía los estrenos y escribía sobre los estrenos. Y a partir de ahí empieza como mi camino más. ¿Y eso era para vos? ¿Escribías o lo ponías en algún lado? No, empecé a escribir directamente en Punto Cero, que es donde yo sigo actualmente, es uno de mi medio principal, sigue siendo Punto Cero. Fui trabajando más en ese medio. Entonces, bueno, ahora empiezo a publicar ahí. Y bueno, ahí empieza como mis primeros pasos dentro de lo que es la escritura sobre cine, como más cubriendo más desde un costado más periodístico, si se quiere, que se fue formando más periodísticamente después. Claro. ¿Y Sucesos Argentinos está vinculado con Punto Cero también? Sí. Todo lo que yo hago de radio, en realidad siempre lo nucleé dentro de Punto Cero. Punto Cero es un medio que tiene radio, que tiene portal de noticias, entonces es como, y por supuesto, quien gestiona Punto Cero, o sea, el director y fundador del medio es hoy mi pareja, entonces es como, también trabajamos juntos, digo, yo trabajo dentro del medio también gestionando cosas que tienen que ver con la comunicación del medio, muchas cosas que tienen que ver con asesoramiento para los programas que están ahí, pues bueno, son ya varios años, son muchos años trabajando ahí adentro, que fueron como evolucionando en mi trabajo ahí. Claro. Entonces, primero empecé, escribiendo notas y demás, y después, claro, empiezo haciendo radio, y después de empezar a hacer radio, empiezo a tener mi propio programa de radio, después conozco a José, ahí empiezo a hacer el podcast, ¿no? Como que fueron todos caminos que se fueron profundizando dentro de ese mismo espacio. Paralelamente iba trabajando en otros lugares, ¿no? Escribiendo cine, pues lo que tenía que ver más de radio, ya sé, esto sí fue más reciente, en el Destape, ¿no? Como empiezo a tener otros canales de trabajo relacionado a la comunicación, pero siempre mi lugar más cómodo de trabajo es ese porque es el lugar en el que yo puedo hacer lo que quiero. Después, siempre que vos trabajes en otros lugares, estás más condicionado. Claro, tal cual. Entonces, es como siempre trabajo ahí. Y metiéndonos en Sucesos, más allá de que es un gran podcast en general, de por sí ya un podcast
tan específico y con la idea que tienen ustedes sobre cine argentino y sobre cómo mostrar las películas que eligen, ya de por sí es buenísimo. No te preocupes si tira algo. En algún momento iba a pasar, son gatos. No, te quería hacer una pregunta con respecto. Ustedes no suelen hacer muchas entrevistas, por lo menos en Sucesos, ¿no? No me equivoco. No hacemos tantas. Y había un capítulo que me llamó mucho la atención, que fue la entrevista a Pirovano. No, sí, yo traté de no. Está bien. No, al contrario, no estamos en la misma sintonía, pero no, lo que más allá de todo lo que fue el episodio en sí, que tampoco sí se podía esperar mucho más de una entrevista a Pirovano, pero me llamó muchísimo la atención la dificultad y la decisión de, che, vamos a hacer esto. Porque a nosotros que estamos más o menos en el mundo de las entrevistas y hacer podcast y qué sé yo, la entrevista sugiere ya cierta complejidad de, bueno, conocer, cuando lo que vos conocés ya no sé si no te gusta, pero ya sabés que va a haber un choque con tu manera de pensar. ¿Cómo decidieron? Sé que vino por capaz la pelea en Twitter o el intercambio de José con Pirovano por lo del Festival de Mar del Plata, pero ¿cómo dijeron, bueno, vamos a hacer esto? Llamémoslo, vamos a entrevistarlo. No es la... A ver, sí nosotros solemos entrevistar gente con la que estamos más afines en términos de afinidad, inclusive por el trabajo que hacen. Es decir, entrevistamos gente que nos gusta o lo que hace o nos interesa lo que piensa y demás. Lo que pasa es que también este espacio nos parecía que era un espacio que estaba habilitado para hacer ese tipo de entrevistas y no quiere decir que no hayamos intentado antes hacer otro tipo de entrevistas. Que no estuvieran justamente quizás alineadas en cuanto a lo que nosotros tenemos como mirada de cine argentino, pero lo que pasa es que nosotros empezamos a hacer este podcast en un momento y después los tiempos fueron cambiando y empezamos a darnos cuenta que quizás ocupábamos un lugar con el podcast que tenía que tener, que funcionaba sí o sí en contexto. Sí o sí en contexto. O sea, no podíamos sentarnos a hacer el podcast hablando de una película sin hablar de lo que estaba pasando. Y eso no empieza con esta gestión del Inca, empieza antes. Pero si vos escuchás todos los podcasts, al principio no hablábamos de actualidad. O sea, hablamos solamente de la película que elegíamos. Película, sí. Y después en un momento, bueno, era como no podemos hablar de cine argentino haciendo de cuenta que no vivimos en el país en el que hace cine argentino. Y que le pasan cosas a la gente que hace cine argentino. Entonces eso ya de base, como que el contexto se fue metiendo. Y dentro del contexto que se fue metiendo, nosotros fuimos asumiendo como un compromiso con lo que queríamos decir sobre eso. Y dentro de ese compromiso, a nosotros nos parece que hay una parte que es la parte estrictamente periodística, que es la que te permite tener la honestidad de presentarte frente a una persona que sabe que vos pensás lo contrario y pedirle una nota. Eso ya lo hemos intentado y yo en particular, que sí trabajo con la entrevista personalmente, por fuera de Sucesos también, lo he intentado hacer un montón de veces. Pasa que, bueno, no es tan sencillo, hay una cuestión de contexto político que el político es una persona que a veces accede muy fácil, a veces no, a veces se guarda. Depende del momento. Es muy complejo entrevistar gente de gestión. Eso de base. Entonces, bueno, cuando surge este intercambio en Twitter, volviendo a lo que tiene que ver con Pirovano, pero como para establecer esos puntos previos, porque me parece que es lo que justifica que después lo hacemos, cuando surge este intercambio con Pirovano, nosotros dijimos, bueno, propongámosle venir a hablar, estamos preparados, conocemos de gestión, estamos informados, y si acepta, es súper interesante porque es una persona que estaba dando notas en contextos en donde quizás no le estaban haciendo preguntas que nosotros queríamos hacer. Y si estábamos a esto de dar el paso, de tener la posibilidad de hacerle nosotros las preguntas que nos venimos haciendo hace casi 2 años de gestión, no está bueno no aprovechar esa oportunidad periodísticamente. Es como hablas y cuando tenés la posibilidad de hacerle una pregunta no se la haces. Que aparte es algo que nos pasa con otras personas, con otros profesionales, con colegas periodistas. Entonces era como, hay que hacerlo, obvio. Después, si él no quiere, es tema de él, pero nosotros tenemos que estar prestos a esta situación. Y después, nada. ¿Aceptó fácil? Súper, súper fácil. En ese sentido,
Eso lo reconocimos dentro del episodio porque queríamos que quede como asentado, que le reconocíamos que estaba sentado con dos personas que encima venía de una discusión. O sea, no era que nosotros le dijimos, no, bueno, te invitamos, no le dijimos nada, no lo engañamos, digo, sabía que pensábamos, vino, fue lo primero que dijimos en el podcast. Y fue para mí un desafío, pero fue súper interesante. Y le sigo reconociendo que haya venido porque a veces es muy difícil conseguir que otras personas vengan, o no hablo necesariamente por sucesos, pero sí entrevistar personas que a veces inclusive uno está como más alineado ideológicamente, pero querés hacer una nota y es imposible. Y decís, bueno, por lo menos este vino, qué sé Sí, yo. sí, es valorable. De hecho, yo lo que rescataba mucho del episodio en sí como capítulo y como construcción es también el hecho de cómo pudieron mantener, porque hay un montón de cosas que se sabía. Yo no es que ustedes están mucho más metidos en lo de gestión, que capaz puedo estar yo, pero conozco y trato de informarme. Y lo que te pasaba es que hay un montón de cosas que te estaba diciendo que esta mesa era Violeta, con una tranquilidad. O si, bueno, a mí lo que me preguntaba es, aceptó y fue que es un mérito, pero fue con una normalidad a decir un montón de cosas que son probadamente falsas. No existe, no está ese número, no es. Entonces ustedes creo que en un momento hay ahí como un solo segundo de capaz una voz un poco más levantada, decir, bueno, no, me estás mintiendo en esto, es normal, pero te tengo que marcar que todo lo que me estás diciendo medio que no va. Pero después mantuvieron durante 1 hora y pico de una posición que era lo que creo que más le servía al capítulo, que era que hable. Bueno, claro. Por Sí. confrontarlo, capaz hubiera hecho que no hable, y en realidad su trabajo, el de ustedes dos, era que esta persona hable y diga su punto de vista. Esa sí era una diferencia contra cualquier otro entrevistado que hubiéramos tenido. Sabíamos que íbamos a querer discutir. Y bueno, hay un punto en el cual el episodio ese podría haber durado 3 horas. Porque es... O 5 minutos. O 5 minutos. Bueno, es que es ahí. Es que ese era el tema. Ese era el tema. Podías desarmar todas las frases y discutirlas. Ya ni siquiera te digo ganarlas, discutirlas. Es como, podías desarmar todas las afirmaciones, pero casi palabra por palabra. Y el punto es que eso hace que no hables de un montón de cosas y había mucho que hablar. Entonces, bueno, era tratar de medir hasta dónde no íbamos a conseguir más que lo que se consiguió. Él es un político, él es una persona que sabe lo que dice, que no, tampoco es que vino a dar la nota porque no sabía lo que iba a pasar. Es una persona que sabe lo que va a hacer, sabe lo que va a decir, sabe. Los políticos en general están entrenadísimos para dar notas, están entrenadísimos para que le digan en la cara un montón de cosas y no inmutarse y pasar a lo que sigue, desviar un poquito, pero esto lo digo de absolutamente todos. Y pasa, y es así. Sí, tienen un entrenamiento distinto, claramente. Totalmente, y mucha gente que trabaja en gestión sabe eso, y lo trabaja. Es muy difícil hacer notas con gente que gestiona o con gente que dirige, porque tienen un libreto como muy estructurado. Yo creo que Pirovano se corre mucho de ese libreto porque nosotros le hacemos preguntas distintas, esa es mi mirada sobre la nota, pero también era, bueno, él sabe hasta dónde respondernos y hasta dónde no, y en los lugares en los que se va a meter más y en los lugares en donde se va a empacar, porque no va a profundizar o no va a ir a los lugares a los que nosotros queremos llegar. Y ahí es donde está vuelvo a lo que decías vos, la nota podía durar 3 horas o podía durar 5 minutos y que ya no pudiéramos sacar nada importante, nada valioso. Y bueno, y tampoco podía durar 3 horas, entonces había que encontrar un punto medio. Era como, si no, bueno, quizás hubiera durado 3 horas, pero no había chance. Es más, teníamos muchísimo menos tiempo para hacer la nota. Habíamos acordado 45 minutos. Por su lado, digamos, no por lado Sí, de... porque, bueno, la gente en general te pregunta cuánto va a durar una nota. Gente en gestión te pregunta especialmente, claro, porque está trabajando y tiene 1000 cosas para hacer. Entonces, dura más de 1 hora el episodio, es largo. Entonces,
ya era Sí, yo bastante. te reconozco que lo tuve que Sí, partir, sí. no por una cuestión de no poder seguir escuchándolo, sino porque necesitaba, hay momentos donde es muy Sí, intenso sí. todo, logra como, viste, es eso, es sin incluso discutir, es una intensidad de diálogo que decís, bueno, esto tengo que pararlo y lo sigo en un rato porque no, viste, te Sí, dan ganas de sí. meterte vos, que eso creo que es positivo en el podcast porque está buenísimo que alguien quiera Me participar. alegra. Pero sí, no, eso me pareció buenísimo, pero claro, también tenía eso, que querés participar, y era o participar o revolear el celular contra una pared, entonces Sí. nada, lo corté en 2 etapas. Pero me pareció, más allá de que el podcast en sí, eh, me parece buenísimo por cómo toman, hay varios, que capaz hay algunos de Calori también que me pasa similares, tomar al que lo está escuchando sin ningún tipo de mensaje de, bueno, yo desde esta silla te voy a contar, Mm. si no es, bueno, vení y si hay algo que no sabes, solito te va a dar la curiosidad de buscarlo, porque vamos a seguir Sí. hablando normal sobre esto, y eso me parece que lo tiene Sucesos, sobre algo que incluso, no sé si hay mucho que es sobre cine argentino, porque si bien los otros podcasts están medio mezclados y tienen de todo, hacer algo específico me parece una idea bastante difícil y copado que salga algo así. Costó para el público, les costó que entiendan la idea, les preguntaron por qué no hacen películas que no sean argentinas o esas cosas. No, a veces las piden, pero creo que más por diversión, porque ya no. La gente con la que compartimos, que ya los conocemos, la gente que le gusta escuchar y compartir y comentar, a veces te lo pide, pero creo que más de diversión, de que ya decís, bueno, como divertámonos todos hablando de otra película también. Pero no, en términos de lo que tiene que ver con cine argentino, es algo que yo en particular ya lo venía trabajando, o sea, como que siempre fue mi nicho, desde el principio, desde que escribía esas primeras notas, o sea, sí, Siempre sí, sí, tu... sí, sí, siempre fue mi nicho ese. Y después, sí, claro, lo nucleamos con José y lo que pasa es que sabíamos que era un nicho, pero también nosotros confiamos en el nicho. ¿Por qué? Porque creemos que hay un montón de gente que le interesan muchas cosas. O sea, como que esa idea de que tenés que hablar de lo que habla todo el mundo o lo que le gusta a la mayoría es como una falsa búsqueda para mí, como muy. Es demasiado abierto. Tratar de acaparar todo, decís. Sí, pero me parece que es una cosa que puede pasar, que hay mucha gente que siente que tiene que hablarle a todo el mundo, que tiene que gustarle a todo el mundo, que tiene que interesarle a todo el mundo, y en realidad me parece que es medio una trampa eso. Hay que confiar en que hay público para todo y que si profundizás sobre un tema, sí vas a trabajar sobre un nicho, pero también, primero que hay gente que está dispuesta, gente que le interesa, entonces por ende vos generas una conexión particular, porque si no hay espacios hablando de cine argentino, no es porque haya gente que no le interesa el cine argentino, es porque no hay espacios. Claro. Y listo, y una vez que vos generás ese espacio, después está el trabajo de hacerle llegar a esa gente que por ahí le interesa que existe. Acá hay un espacio Claro. para vos que te interesan las películas argentinas o querés ver más cine argentino. Eh, y eso también genera como un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad que a nosotros nos interesa, eh, como que nos interesa fomentar eso. Porque también creíamos en la idea de la divulgación, o sea, una cosa es que vos digas yo me quiero subir a la ola de lo que ahora está hablando todo el mundo, porque me parece que eso me difunde a mí más, yo. Claro. Y otra cosa es que vos digas yo quiero difundir esto, porque esto está buenísimo y no lo conoces y lo conoce tanta gente. Trabajás sobre eso, sobre la idea de dar a conocer algo que quizás no conoce todo el mundo, o sea, es como el doble nicho, ¿no? Es Claro. Pero sí, confiábamos mucho en que había algo para recomendar y que había que ocupar ese espacio. Que no es que no lo ocupara, no es que no hubiera otras personas haciendo lo mismo, no lo mismo, haciendo cosas similares, pero recontra confiábamos en que había que hablar de cine argentino. Recontra. Y que había que sostener ese espacio, como desde el principio. Y justamente lo que pasa es que tuvimos paciencia. Tuvimos como mucha paciencia y mucha constancia. Entonces hoy está como mucho más sólido. Digo, nosotros hoy
sabemos que tenemos gente que nos escucha, que le gusta lo que hacemos, a nosotros nos encanta, lo estamos recontra disfrutando. Todo el tiempo estamos pensando en hacer como más cosas para que el podcast crezca y que llegue a más gente y que haya más comunidad y más sentido de pertenencia. Estamos súper subidos, Claro. pero tuvimos mucha paciencia para eso. Y ahí también. ¿Cuándo empezaron? Y empezamos en el 2020, antes de que... hicimos creo que 2 episodios antes de que se cerrara todo. Y era eso, era como confiar, tener paciencia, que lo que estábamos haciendo tenía calidad, que podía mejorar siempre, siempre. Pero hoy te lo digo. Pero que tenía calidad y que teníamos buena onda y que tenía que funcionar y que teníamos ideas. Te digo esto y sí, empezamos en el 2020 y hace 2 semanas tuvimos una reunión para ver qué era qué ideas nuevas teníamos. O sea, eso sigue estando. Yo entiendo que es difícil para otras personas que quizás hacer esto, y vos lo sabés, lleva recursos, lleva tiempo, lleva inversión de tiempo, de dinero, de trabajo. Y hay otras personas que quizás tienen menos paciencia porque tienen menos margen. Nosotros no somos personas enriquecidas, pero sí tuvimos las posibilidades, tenemos el espacio, tenemos esa posibilidad, disponemos de ese tiempo para poder invertirlo en eso y elegimos como sostenerlo en el tiempo. ¿En la pandemia lo siguieron haciendo igual o cambiaron la frecuencia? Tuvimos un primer tiempo de mucha menos frecuencia, grabábamos una vez al mes, no sé. Hubo un tiempo en el que también no grabamos por un tiempo, fue difícil reencontrar el camino. Y lo hicimos virtual, lo hacíamos por Zoom. Hay un episodio horrendo que yo no tenía internet, se corta todo el tiempo y lo publicamos. Era como... ¿Editado o como qué estaba? ridículos. No sé, no me acuerdo. Seguro, siempre lo editó José el podcast, así que si él logró hacer algo, pero creo que es uno de los primeros episodios grabados en pandemia sobre una película de María Luisa Bemberg. Digo por si alguien quiere ir a chusmear el horror de ese. Pero era horrible ese episodio. Pero sí, era difícil. Después empezamos a tener frecuencia de una semana cuando ya teníamos como un crecimiento que a nosotros nos parecía que había que estimular. Porque, nada. Algo había aprendido. Sí, era como nuestro análisis de la situación era no podemos estar 2 semanas grabando cada 15 días, no podemos estar grabando cada 20 días, había que grabar más, había que tener más frecuencia y fue una buena decisión. Hoy lo veo como una buena decisión. Así que sí, fueron cosas que fueron cambiando. Y me llamó mucho la atención porque tocamos 2 temas que los tocamos separados, que por un lado el Inca, que lo tocamos ahí de costado, y por otro lado que vos siempre, desde que empezaste a escribir o empezaste a estudiar, estuviste atada al cine argentino y te gustó eso. Me imagino que para vos el Inca tiene como una importancia capaz superior a la que puede tener para otra persona que le gusta el cine, ni hablar para otra persona que no. ¿Te animás a definirme qué debería hacer el Inca? Te digo, ¿qué hace el Inca? En este momento es medio rara la pregunta. Pero ¿cuál sería la función del Inca para... que aparezco Fantino, ¿viste? Pero para mi tía, que no, pero digo, para alguien que capaz no conoce pero, para qué sirve. ¿Cuál debería ser o cuál venía siendo? No, ¿cuál debería? Después... Yo calculo que esa función, por cómo está, no se venía cumpliendo hace un montón, o por lo menos el total. Para mí podemos como tratar de llevarlo como lo más al llano posible y resumirlo lo más posible. Es como, el cine tiene como objetivos, y esto lo dice la ley, pero no me quiero poner en ese lugar, pero digo, es lo que dice. Pero digo, el Inca lo que tiene que hacer es, tiene que producir, después podemos preguntarnos qué y cómo, como para tener como muchas capas posibles de discusión, pero digo, tiene que producir, después vemos qué y cómo, o lo discutimos, tiene que difundir, es decir, tiene que generar el puente de la cultura local cinematográfica con la gente, esa es otra de sus funciones, idealmente, para mí una de las más deficientes de los últimos tiempos, ni siquiera de esta gestión, desde mucho antes lo vengo diciendo. Y tiene que cuidar y tiene que preservar, que esa es una discusión recontra remil postergada, porque hay que cuidar el patrimonio audiovisual.
Para mí el Inca debería tener esas 3 funciones. Es decir, tiene que estimular la producción, tiene que funcionar como un instituto que favorezca las condiciones de que emerjan nuevos directores y nuevas figuras para la narración del audiovisual local, de base. Tiene que funcionar como un instituto que también favorezca acuerdos internacionales para que existan coproducciones, para que existan nuevas formas de producir y de comercializar el cine argentino a nivel internacional. Es decir, el Inca es todas esas cosas también. De hecho, uno de los problemas de que hoy no esté funcionando tiene que ver con eso también, con coproducciones que no pueden funcionar porque no es como, hola Italia, quiero hacer una película con vos. Digo, no. La idea de que 2 privados de 2 Sí, países se van a pero llamar para hacer una película. no, entonces es como que cuando hay fondos que son manejados por un ente público, es importante que funcione como un respaldo. Si lo queremos poner solo en términos de una palabra, el Inca es un respaldo. El Inca tiene que ser un respaldo para el cine argentino. Y ese respaldo está compuesto por esto, está compuesto por el fomento a los nuevos directores y los nuevos artistas. Ese respaldo significa cuidar el trabajo de las personas que forman parte de todo el quehacer cinematográfico, porque el cine no se hace solamente de directores y actores, hay como todo un mundo de profesionales que trabajan ahí atrás. El Inca como respaldo también tiene que ocuparse de que haya más y mejor formación, porque eso es más y mejor calidad de los productos posteriores, es toda inversión esa parte. Y el Inca tiene que respaldar el cuidado de ese cine para el futuro y la relación del público con su cine. Para mí, el Inca tiene que funcionar de todas esas maneras. Y para mí, venía con un montón de falencias en un montón de esos puntos. Y hoy es la catástrofe, desde mi punto de vista. No se está, porque un poquito lo que hablaban en el episodio que charlábamos antes, pero digo, no se están generando o dando plata para películas hoy en día. No. Hay, ¿Quedó remanente, calculo, que el año pasado que ya estaba asignado o tampoco? No, nada. El año pasado fue peor. El año pasado no hubo nada. El año pasado 0. Y este año lo que hay son asignaciones de concursos que recién ahora están saliendo como los ganadores de esos premios, que son premios económicos, que son buenos premios económicos, y que los están ganando personas interesantes, hay que reconocerlo esto, pero también hay que pensar como en grande, que tiene que ver con, está buenísimo un concurso que asigne estos recursos, que todavía está por verse cómo, cuándo los asigna, cómo, cuándo se terminan las películas. Digo, todavía esta gestión todavía no hizo una película. Eso de base. Pero además, digo, estos premios son, ¿no? Bueno, concurso de largometraje de ficción, concurso de largometraje documental, ¿no? Como para poner 2 concursos que se hicieron y que se asignaron, que salieron las resoluciones hace poco con los ganadores. Son 10 ganadores por cada uno, son 20 películas. Estábamos haciendo más de 200 películas por año. ¿Vamos a hacer 20 películas por año? Es una pregunta Claro. que tenemos que hacernos. Sí o sí tenemos que hacernos esa pregunta. A mí me parece muy complejo, además, porque hubo todo un momento en el cual el sector privado también estuvo muy paralizado, porque si vos no tenés tampoco una política para incentivar que todas esas productoras, grandes, medianas, pequeñas, puedan seguir generando cine, esas 20 películas van a ser las únicas 20 películas que vamos a tener, más 3 películas mainstream, 2 de Carnevale, 3 de Mariano Con, viste, como 2 de Suar. ¿Ese es el cine que vamos a tener? Como, parece como una catástrofe. Porque no se está haciendo nada para incentivar que otros hagan cine, inclusive si me quiero poner desde el punto de vista de el privado, vamos a hacer cine de forma privada, no sé qué, como digo, inclusive poniéndome desde ese punto de vista, hay como algo que no está funcionando. Digo, vos no querés financiar el cine desde el Inca, pero tampoco estás haciendo nada para fomentar el privado.
Entonces, parece que es como la peor de las ecuaciones. Sí, sobre todo porque algo que decías ahí del privado, cuando las grandes películas mainstream, mirás quiénes son parte en cuanto a equipo técnico, ponele, y el sonidista de 1985 tiene 40, 50 películas hechas. Bueno, ¿cómo vas a lograr que una persona llegue con 40, 50 películas editadas si nunca tenés una opción? Y si vas a hacer 20 películas por año. Sí, van a trabajar las mismas 40 personas Y en todas calculo las que va películas. junto a eso. Para mí, no, y además, bueno, y después tenés la otra discusión, porque, por supuesto, ponernos en el lado, intentar mirar las cosas con la lógica del mercado, es el juego que toca en este momento, pero en realidad también es medio una trampa en la que todos nos estamos metiendo, porque también hay toda una discusión que es cultural, que es sobre identidad, que es artística, que es sobre representación. Y esas discusiones están ahora hiper postergadas, recontra postergadas. Y para mí eso también es importante. Digo, nosotros, justo, creo que ayer leía una nota y no me puedo acordar de qué, así que no la puedo citar, pero era alguien que mencionaba esto sobre que el cine argentino tenía tanta diversidad, que tenía presencia en casi todos los festivales, en todos los festivales más importantes internacionales tenía presencia. Porque había mucha diversidad, porque todos esos festivales son distintos, de identidad distinta, de tipos de cine para mostrar diferentes. Y había presencia argentina en todos. Eso había que cuidarlo, para mí. Y eso es lo que no le interesa cuidar a esta gestión en particular. No le interesa. Había otras gestiones que decían que les interesaba, pero quizás no hicieron lo necesario para potenciarlo, pero a esta directamente asume que no le interesa, que no le importa, que no es lo que hay que mirar. Que hay que mirar el éxito y no sé qué parámetros utilizan. Y bueno, como es en la que estamos en este momento. Sí, sobre todo cuando decías el éxito, me surgía esto que vos también decías, que una de las funciones que debería tener el Inca es la difusión. Estás invirtiendo un montón de plata en un montón de películas, bueno, ahora habría que ver cómo hacer para que esto se pueda ver. Que yo creo que también eso era un punto que venía pasando antes estamos haciendo un montón de películas, dónde se ven, quién las ve, cómo les llega esto, porque después creo que la fácil es esa, bueno, a la gente no le gusta el cine argentino. Bueno, la gente, no como si existiera un colectivo, pero digo, ¿qué cine argentino ven? Porque por Canal 13 son siempre las mismas 3 películas. Entonces, ¿cómo haces para llegar a los que nos gusta? Sí, bueno, vas al Gomón, pero tiene que ser, es como que te tiene que gustar mucho y tenés que hacer vos capaz más un esfuerzo para ver una película que el que quiere que vos la veas. Sí. Sí. O sea, es que no es así lo que estás diciendo. Yo estoy convencidísima de que hay un interés enorme en el cine argentino. Pero estoy reconvencida. Porque además hay datos que demuestran que hay un interés. Siempre repito el mismo dato, pero digo, en pandemia había un montón de gente mirando cine argentino porque estaba disponible, porque estaba fácil, está bien, porque era gratuito, porque la gente estaba encerrada todo el día. Por supuesto, hay un montón de factores que contribuyen, pero lo que yo estoy diciendo es, lo que demuestra ese número es el interés. Después, por más que es gratuito, si no te gusta o si es muy malo, no lo ves. Totalmente. Entonces lo que digo es, después analizamos el contexto que favorece ese número. Está bien, después discutimos ese número. Pero lo que yo digo es, ese número demuestra un interés. Lo que vemos nosotros en nuestro trabajo, que es una muestra mínima, pero creciente todo el tiempo, a grandes pasos, es un interés genuinísimo. No sé ni si existe esa palabra. Pero digo, y si yo lo veo, no puede ser que una persona que se dedica a esto, a la gestión del cine para un país, no lo interprete. Porque además, aunque interpretara lo contrario, aunque dijera no hay interés, y estoy equivocada, debería generarlo entonces. Si no hay interés, claro, debería generar ese interés. Sí, porque vos estás Pues tu poniendo un montón de trabajo. plata para hacer estas películas. Por supuesto, ¿y para qué lo haces? La diferencia es que acá viene y te dice, bueno, no lo hago. Claro. ¿Para qué lo hago?
es una discusión que se debería haber dado antes. Estoy convencida de que mucho de lo que se está pudiendo hacer hoy es porque hay gente que no tiene ningún tipo de vínculo con el cine argentino. Vínculo emocional. Digo, es muy fácil destruir algo que no me interpela. Sí, que no te No importa. ¿Qué me dio a mí el cine argentino? ¿No? Como un genérico, digo. Y ahí es donde, bueno, sí, pero son excepciones, pero qué sé yo, pero son 3 películas buenas, las demás no me gustan. Y bueno, si vos tenés ese desinterés, es muy difícil que yo te explique por qué lo tenemos que cuidar. Y lamentablemente es una discusión que no se dio con la contundencia que se debería haber dado. Siempre se dio mucho la discusión sobre cómo hay que producir cine, sobre que haya dinero para producir y dinero para difundir. Claro. Políticas para difundir postergadísimas. Y bueno, hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no? Es como el que veía una película de Argentina al año tiene hoy una película argentina al año para ver. Todas las demás ni se enteró, ni que existían antes ni que ahora no existen. Claro. Eso es otra catástrofe. Sí, qué sé yo, para mí es con políticas públicas, siempre es con políticas públicas, pero bueno, esa es mi creencia personal, ¿no? Digo, hoy hay gente que piensa que es de otra manera. Yo creo que es con políticas públicas, no creo que exista otra forma. Y de hecho me da bronca que citan casos de éxito como Corea del Sur, por supuesto, que tuvo políticas... Años y años poniendo plata para... Políticas súper fuertes de cuota de pantalla. Fuertísimas de cuota de pantalla. Y hoy exportan cine. Bueno, pero te citan Corea como si y se olvidan que había una cuota de pantalla de más del 50%. Y acá estamos discutiendo si tiene que existir o no la cuota de pantalla, porque la libertad, porque no sé qué, como si fuese que van a censurar el cine de otros países, no es eso la cuota de pantalla. Como si la gente no fuera, igual hubiéramos ido todos a ver la de Brad Pitt. Totalmente. Y después tenés otras No, pero vos necesitás poder ir a verla todo el día en todos los cines, en todas las funciones, ¿entendés? Si no, no es libertad. Bueno, qué sé yo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es una discusión larga también. Y para tocarte un tema aún... para que te pongas peor. Sí, ya me estoy como... Empecé re tranquila. Y ahora ya estoy como... Esta es la última pregunta. Pero es una pasión que tengo yo y lo hablé con José en su momento y lo hablé con otro chico que también es director cuando hicimos otra nota, que es una de mis directoras nacionales favoritas, productoras en realidad, porque igual creo que también está como directora, que es Cristina Agüero. Ajá. Cuando salió el famoso tuit de Cristina Agüero hará 6 meses, 5 meses, 4. El del Consejo Asesor. El del Consejo Asesor, yo empecé a mandar mensajes, entre ellos hay gente que está acá, empecé a mandar, porque soy una de las personas que le quemó la gorra a personas con las que tengo contacto, con por ejemplo La Casa en la Playa, cosa para mí una de las mejores películas del cine argentino. Olaf baja un poco la calidad, pero La Casa en la Playa, de hecho en todas las entrevistas en algún momento logramos hablar de La Casa en la Playa. Cuando vi ese tweet, yo estaba caminando, me acuerdo, y empecé a mandar mensajes de mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Sí. A la tarde creo que saliste o mandaste un mensaje en Blender a Fiorella, puede ser. Sí. Y ahí cuando escuché realmente, porque claro, no era lo mismo lo que ella decía que había pasado, que iba a pasar, que la realidad. Después cuando tardé creo que 3 horas en cuando escuché tu mensaje en Blender, que dije, no, bueno, entonces quedé un poco más tranquilo, porque igual si bien todo esto es un desastre, hubiera sido un desastre peor si de repente la nueva directora del Inca era Cristina Agüero. Hubiera sido mucho más divertido para mí, pero bueno, hubiera sido peor para todos. Sí. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fuiste a buscar la información posta? ¿Ya la sabías? Yo ya conozco al personaje. Lo que pasa es lo siguiente, que ahí hubo algo que es que ella dice yo soy nueva funcionaria del Inca. Y eso como que de repente fue muy tentador para...
fue muy tentador para lo que hoy es oposición, para decir, Milei puso a esta de funcionaria. Sí, está hace 20 años en el Inca igual. O más, no sé, pero... Eso fue lo que a mí un poco me pareció injusto, que dije, esta es toda nuestra. En realidad, ¿quién es el que lo ubica en ese lugar? Lo que pasa es que ahí es donde yo te digo todo, estoy muy orgullosa del trabajo que hacemos sobre el cine argentino, pero también es ahí donde te das cuenta que mediáticamente es muy difícil combatir como ciertas ideas, porque digo, Jorge Rial le dedicó un programa entero a decir la nueva titular del Inca, puesta por Milei. Entonces vos decís, bueno, listo, ese discurso yo no lo voy a desarmar. No voy a poder, por más que lo intente, pero sí me parecía que lo que correspondía ahí era aclarar, para quien lo quisiera o pudiera o llegara a leer o escuchar, aclarar que en realidad la selección de ella dentro de ese consejo asesor tiene que ver con otra cuestión, que es un consejo asesor elegido por miembros de la industria, homologados por el Inca, Claro. eso sí, son asociaciones y demás homologadas por el Inca, reconocidas como para formar parte de quienes eligen al consejo asesor, que es un órgano de cogobierno. Pero es la industria, es decir, son esas asociaciones a las cuales el Inca le dice, ok, ustedes pueden elegir quién es la productora o el productor que representa a las asociaciones de productores. Y en este caso son esas asociaciones las que la eligieron a ella. Después, lo que pasa es que hay toda una interna respecto de por qué la eligen a ella. Pero en realidad no es una elección del gobierno actual que ella esté ahí. Y a mí me parecía injusto porque decía, no está bien esto. Pero porque no es verdad, porque es mentira. Después está todo lo otro, ¿no? Digo, yo no puedo decir cuál es la que a mí me parece que es la interna, o cuál es la que a mí me dijeron que es la interna, porque tampoco es justo para mí exponer eso cuando nadie de los que está ahí adentro quiere. Claro. Y me parece que eso también es como muy trucho. Sí, eso me parece que es muy trucho, la forma en la que se manejan. Me parece que es parte de lo que creo que el gobierno podría haberlo usado muy a favor. Eso. O sea, y podría haber sido un desastre. Tener una persona de esas características dentro del consejo asesor, para mí era muy riesgoso. Era muy riesgoso porque era la mejor carta que el gobierno podía usar para decir, les dejamos conformar el órgano de gobierno y mira lo que ponemos. ¿Con qué plata hizo esta persona estas películas? ¿Quién le dio plata para hacer estas películas? Haces 3 preguntas y estamos todos pidiendo que cierren el Inca, ¿entendés? Claro, porque ahí es donde yo me bajo. Y digo, yo esto no lo puedo defender de ninguna manera. De ninguna manera. Y paro acá porque es una persona que demanda a todo el mundo que habla de ella. Mira, yo la nombré. Bueno, te mandamos un saludo. Sí. Igual para mí me parece No, vos dijiste cosas buenas. De la casa en la playa. Vos dijiste cosas buenas, fanático de la casa en la playa. Pero yo paro acá porque... Son dos días y medio en Villa Gesell. Mi pregunta hasta el día que me muera va a ser por qué no se quedaron en el tercero. Pero es claro. Ya que estábamos, qué sé yo. Nosotros hemos viajado a grabar podcast y ya que estás te quedás un día más. Bueno, no con Alito Mar del Plata. Claro. Pero bueno, yo siempre tuve esa pregunta. Mil gracias, Vicky. No, gracias a vos. ¿Pasaste más o menos bien? Sí, re divertido. Espero que les sirva, que funcione, que haber dicho algo que les parezca coherente. Yo hablo y después no sé qué queda. Gracias, Vicky. Gracias.